Muy bien, quería usar un texto de Mateo capítulo 10, versículo 22, donde nos dice el Señor de la siguiente manera, abro comillas, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y cuando revisamos la Biblia, nos damos cuenta, por ejemplo, en el capítulo 24 de Mateo, Jesús nos traza un cuadro de las condiciones que iban a estar prevaleciendo hasta el fin de los tiempos y señala cuál será la tarea permanente en medio de la apostasía, la tarea que nos da en medio de todo lo que estamos viviendo, y es perseverar. Y tanto Jesús como sus apóstoles nos enseñaron a ser perseverantes en medio de las crisis. Y hoy yo quiero concentrar mi atención solo en esta expresión de Jesús. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo, porque estamos concentrados en la salvación. Mateo 24:13 dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y Mateo 24 señala las condiciones que vamos a estar viviendo en medio del mundo, las señales que se están cumpliendo día a día. Y esta expresión, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, no significa que la gente va a ser salva por su perseverancia en el tiempo de la tribulación. La Biblia nos enseña que la salvación es un regalo de Dios, que se recibe por la fe en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Eh, la fe que salva tiene siempre esa cualidad de permanecer. La fe en el Señor Jesucristo es una fe que no sea afectada por las circunstancias de la vida, por las circunstancias externas, sino que es una fe que está fundada en la fe en las promesas del Señor. Y perseverar bajo cualquier circunstancia es lo que va a llevar finalmente al creyente a la victoria final. Consideremos un poco la raíz de esta palabra perseverar. Esta palabra viene del griego upomeno, eh, upomeno y significa, cuando analizamos esta palabra, es sobreponerse a las adversidades de la vida. Eso es lo que realmente significa upomeno, sobreponerse a las adversidades de la vida. Y para nadie es un misterio todo lo que estamos viviendo hoy, cómo estamos enfrentando todas estas circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Y las adversidades de la vida forman parte y los obstáculos forman parte de la vida misma. Nadie escapa a esta realidad. Y la mejor manera de enfrentarla es sobreponiéndose a ellas, sobreponiéndonos a los obstáculos y sobreponiéndonos a las adversidades. Y uno de los ejemplos más clásicos que encontramos en la Biblia, ¿quién es? Job, el patriarca Job. ¿Se recuerdan el mensaje del domingo pasado recién? 19 de julio, recién nomás estuvimos hablando el domingo pasado del patriarca Job, de cómo él enfrentó tantas circunstancias adversas. La escritura dice que lo perdió todo. Perdió sus hijos, sus bienes, riquezas, perdió su salud. Y finalmente hasta su esposa lo abandonó a este hombre de Dios. Sus amigos lo cuestionaron su integridad. Incluso el propio Job llegó a pensar que ya ni Dios se acordaba de él, que no lo tomaba en cuenta. Pero al final de esa tremenda prueba, Job le dice a Dios,
estas tremendas palabras que calan en nuestro corazón y en nuestro interior y nos cuestionamos a veces nuestra fe. Qué tan fuerte es nuestra fe, nuestra confianza, nuestra perseverancia en el Señor. Y ahí en Job 42, del versículo 1 al 5, hay una declaración tremenda que hace este hombre. Dice: yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Al final dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso significa que a través de esa tremenda prueba que pasó Job, conoció al Señor, porque lo acercó más al Señor. Y eso nos dice que paradójicamente las adversidades de la vida nos acercan a Dios. En medio de las adversidades nos damos cuenta lo dependiente que somos del Señor. Nos damos cuenta que no podemos vivir sin el Señor. Así que nunca olvidemos, hermanos amados y hermanas, que Dios no es la causa directa de todas las cosas, pero las cosas están bajo su dominio, bajo su autoridad. Él supervisa todo. No hay nada que escape a su control, en su soberanía. Él ve todas las cosas, todo lo que ocurre está bajo su escrutinio. Aún las cosas malas, Él las controla. Y en estos retos de la vida que estamos enfrentando en estos días, es cuando Dios espera que nosotros perseveremos en la fe, que no claudiquemos, ni nos dejemos aplastar por las circunstancias. Tanta noticia negativa, tanta noticia mala estos días. Uno enciende el televisor, a los noticiarios y todos los canales, puras desgracias, muerte, y aumentan los infectados, y protestas, y guerras, y revueltas, y inundaciones, hambre, y tanta desgracia, violencia. Lleno está el mundo de eso. Y eso, todo eso que nosotros vemos a diario puede aplastar nuestra fe y podemos claudicar y decir: bueno, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué Dios no está presente en nuestra vida? Hace unos días escribí un comentario y alguien me decía: obispo, usted no debería estar opinando sobre esas cosas, lo que usted debería estar haciendo es orando para que Dios haga algo en Chile y los pobres y qué sé yo y todo el tema. Y de seguro oramos, de seguro lo hacen ustedes y yo oro y pedimos que Dios bendiga a nuestro país, que intervenga Dios y haga algo, que haga retroceder esta infección y que nadie más se contagie, que no haya más muerte y todo eso lo deseamos nosotros. Pero hay palabras del Señor, hay escrituras que nos alientan a creer y a no perder la fe en medio de este panorama tan tremendo que vivimos. Y Pablo dice ahí en Corintios, capítulo 4, 2 Corintios, versículo 17, dice: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. ¿Y quién como el apóstol Pablo? Todo lo que sufrió. El domingo pasado ya vimos cómo este hombre de Dios estuvo encarcelado por su fe, fue perseguido, fue maltratado, fue azotado. Y él aguantó todo eso solo mirando al Señor y confiando en el Señor. Y también tenemos otra escritura que está ahí en 2 Corintios 12, 7, donde Pablo, precisamente este gran hombre de Dios, habla de una prueba que él sufrió toda su vida. De algo que él anduvo trayendo sobre sí toda su vida y oró, le pidió a Dios que le ayudara a pasar esa prueba, le pidió a Dios que esta enfermedad que él tenía se fuera a su cuerpo. Y Dios le responde en 2 Corintios 12, 7 y le dice: para evitar que me ensoberbiara, o que podría presumir por estas sublimes
revelaciones que él había recibido. Dice, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormente. Entonces él lidiaba con tremendas cosas, él lidiaba con tremendas pruebas. Sin embargo, el Señor le contesta también, le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ustedes y yo no debemos asustarnos porque Dios actúa así. No nos baja el Señor la medida, el listón, pensando en estas personas que saltan salto alto con una garrocha encima de un listón que se le coloca ahí y le van subiendo cada vez que pegan un salto, cada vez que superan una altura se la suben más en las Olimpiadas. Yo veía cómo algunos lograban pasar y ir subiendo y otros no lo lograban y quedaban descalificados. Y quedaban muy tristes porque no habían logrado pasar esa altura, ese listón. Y el Señor, cuando enfrentamos pruebas, no nos baja ese listón. Él no nos saca los obstáculos. Más bien, nos capacita para superarlo. Él nos da la fuerza para, a través de las adversidades, poder nosotros levantarnos, superar los obstáculos y seguir adelante, porque el largo camino nos resta, como le dijo él a Elías. Cuando Elías estaba en esa cueva, él estaba muy deprimido después de haber hecho tantos milagros, después de haber vivido la gloria de Dios en su vida, y él estaba muy deprimido y quería morirse y le decía a Dios, ya, Señor, quítame la vida, mátame porque no soy mejor que mi antepasado. Y el Señor le responde a esa queja, le responde a esa expresión de sufrimiento que había en su vida, de depresión que había caído sobre él. Y le envía un ángel para que él coma, se alimente, reciba fuerza y le dice, te queda largo camino, así que come, aliméntate. En otras palabras, confía en mis promesas porque tienes mucho que hacer. Y eso es lo que nos dice el Señor hoy, que estas circunstancias que estamos enfrentando, estos problemas que estamos enfrentando, problemas de salud, problemas económicos, un tremendo problema que se nos vino encima que nadie había pensado que lo íbamos a vivir. Pensemos que Dios está, hermano. Y Dios no nos va a dejar jamás. Alguien escribió por ahí, y yo leí esta frase, que un mar tranquilo nunca hizo un buen marinero. Vale decir que las tormentas y los mares cuando se levantan y nos atacan, nos están capacitando, nos están preparando, y aunque parezca paradójico, así es. Las tribulaciones de la vida son males necesarios que van a formar nuestro carácter cristiano y que van a fortalecer nuestra fe en el Señor. Porque si tuviéramos una vida de pura celebración, de puro canto, de pura alabanza y pura alegría y pura risa y puro bienestar y puro pasarlo bien, realmente nuestra fe no crecería. Yo creo que no crecería. Pero cada vez que enfrentamos una dificultad, cada vez que enfrentamos una adversidad, una prueba de nuestra fe, esta crece. Cada vez que enfrentamos, por lo menos así ocurre conmigo, cada vez que enfrentamos una dificultad, cada vez que yo enfrento una prueba, cada vez que enfrento una dificultad, cada vez que una adversidad viene, cada vez que Dios me sube el listón un poco más, mi fe siempre sale fortalecida. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo en estos momentos. Que no abandonemos el barco, sino que sigamos adelante y confiando, porque Él está con nosotros. Él nos ha prometido que está con nosotros y que va a estar Él todos los días. Él, cuando el Señor se va, está dialogando con los discípulos antes de ascender al cielo, a su hogar celestial, de donde había bajado. Él le dice a los discípulos, yo voy a estar siempre con ustedes. Vayan y hagan su tarea, prediquen, hagan discípulos, enseñen, salven gente, anuncien, lleven el mensaje a mi reino. Yo no lo voy a dejar solo, yo voy a estar
siempre con ustedes. Y eso debe ser una esperanza que tenemos que abrigar nosotros en el corazón y no desfallecer. Este pequeño problema que hemos tenido hoy de transmisión de repente nos quiere quitar un poco la paciencia y tal vez el Señor lo permite para ver qué tanta paciencia hemos cultivado, qué tanto dominio propio hemos logrado. Pero estamos aquí, hermano, y seguiremos esperando, seguiremos confiando, seguiremos con nuestra mirada puesta en el Señor, animándonos unos a otros. Hace 2000 años ya el apóstol Pedro animaba a la iglesia que estaba perseguida en el primer siglo, muy perseguida. Esos cristianos vivían bajo condiciones muy tremendas, muy adversas. El imperio romano se había levantado y se había descargado con todo sobre ellos de manera de borrarlos del mapa. No querían que existieran los del camino y estaban siendo perseguidos. De hecho, la iglesia de Jerusalén, la mayoría salieron de Jerusalén y se fueron a la diáspora, estaban en otros lugares donde no los alcanzara la bota opresora del imperio romano. Y en medio de todo eso el apóstol Pedro le escribe a estos hermanos y les dice lo siguiente, queridos hermanos, y tenemos que tomarlo en cuenta nosotros estas palabras. Le dice: las tribulaciones presentes ponen a prueba la firmeza y pureza de su fe. Así como el oro se prueba y purifica en el fuego, su fe, que es más valiosa que el oro, es sometida al fuego purificador de las tribulaciones. Y si permanecen firmes, recibirán alabanza y gloria el día en que el Señor regrese. Amén. Así que tenemos que estar firmes, porque todavía no hemos recibido recompensa. Estamos aquí bregando, estamos bogando en medio de esta tempestad. No debemos soltar los remos y seguir bogando, porque tenemos que llegar hasta el final para recibir el premio que Dios ha prometido. Y esa es la receta del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Podríamos decir, esa es la receta apostólica para resistir cuando la vida y la fe se ponen difíciles. Podemos aguantar lo que sea por esa grandeza que esperamos. Como los atletas que se esfuerzan, que se preparan día a día, entrenan y entrenan para poder ir a competir y ganar el premio. Así nosotros tenemos que luchar cada día y ejercitarnos en la fe, porque tenemos que llegar al final y lograr el premio que el Señor nos tiene. Que dice el apóstol, es mucho más grande que las tribulaciones y que lo que ustedes puedan pasar aquí en la tierra. Pero hermanos, cada adversidad es una prueba que nos fortalece y nos purifica nuestra fe. Y al final de todo, el Señor Jesucristo espera que nosotros nos mantengamos firmes en medio de todas estas pruebas, para que cuando Él venga y nos venga a levantar, Él pueda decir: bien, fieles siervos, pasen a descansar, pasen al gozo de su Señor, porque su fe nunca decayó. Al contrario, en medio de las pruebas se hicieron fuertes, ganaron batallas, pero las ganaron porque yo estuve ahí, porque confiaron en mí. Así que primer punto, perseverar es sobreponerse en la adversidad de la vida. Segundo, perseverar es no desplomarse bajo las tensiones de la vida, la presión social y religiosa que se ejerce sobre la iglesia evangélica es tremenda. Yo estaba escuchando este paso a paso que el gobierno está anunciando, y ya anunciaron que van a abrir cine, que van a abrir bares, que van a abrir café, que van a abrir varios espacios, pero no se menciona la iglesia, porque la iglesia la tienen reprimida. Y véanlo, no, hermano, nos tienen reprimidos, nos tienen encerrados, nos tienen ahí aplastados. Pero ya les he dicho antes, hermano, que cuando la iglesia evangélica
alza su voz y condena como pecado, por ejemplo, el homosexualismo, el aborto, como un infanticidio autorizado, como crimen, como homicidio autorizado, cuando nosotros nos levantamos y condenamos las relaciones prematrimoniales fuera del contexto que Dios quiere, la injusticia social, cuando condenamos la idolatría y toda práctica religiosa extrabíblica, siempre somos acusados, ya sea de homofóbicos o de intolerantes, o siempre se nos acusa de ser extremistas en nuestra fe y que nosotros no acogemos los nuevos estilos de vida de la sociedad liberal y progresista, y se nos acusa por eso de intolerantes. Así que nuestra fe está bajo esa presión. Y la verdadera iglesia de Cristo no se desploma bajo las presiones ni del gobierno, ni de la sociedad, ni la cultura. La obra de Dios no depende de los aplausos del mundo. No los necesita. Jesucristo es suficiente para hacer prosperar su obra en cualquier parte del mundo y bajo cualquier circunstancia. Los creyentes no necesitan el apoyo de ningún gobierno, de ningún político. Porque nosotros, hermanos, nadamos en contra de la corriente, no nadamos a favor de la corriente del mundo. Somos una contracultura que no nos hacemos al mundo para evitar los problemas, al contrario. Vamos adelante siempre con nuestra fe. Porque cuando nos hacemos al mundo y cuando claudicamos nuestra fe, entonces nos hacemos apóstatas. Y comenzamos a pensar como el mundo y a hacernos al mundo, porque no soportamos la presión y queremos rendirnos a las presiones del mundo progresista, liberal. Y queremos ser un poco más tolerantes con todas las cosas que en el mundo hay. Pero Dios no necesita eso. Lo que Dios sí necesita son hombres y mujeres comprometidos con el Evangelio. Y no rendirnos a las presiones del mundo, sino rendirnos a su voluntad. Que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, sujetos a la dirección del Espíritu Santo, dispuestos a servirle bajo cualquier circunstancia. En medio de esta pandemia, hermano, Dios está haciendo maravillas. Nosotros no lo vemos con nuestros ojos, pero la iglesia hoy está llegando a mucho más gente que antes, cuando estábamos dentro de los templos y hacíamos nuestros cultos. Porque estábamos cómodos, los creyentes estaban cómodos. Era cómodo salir de su casa, ir a un templo y ver a los hermanos y dar un abrazo y qué sé yo, y alegrarse unos a otros. Pero nadie se preocupaba de compartir el evangelio con otra persona. Estábamos demasiado cómodos y Dios permitió esto para que abriéramos nuestros ojos y para que nos desacomodáramos, para que saliéramos de nuestra zona de comodidad. Por eso es que estamos enfrentando estos problemas hoy con la conexión a internet. Antes no teníamos estos problemas. Pero Dios nos pide que avancemos, hermano. A ti y a mí, a todos nosotros, Dios nos pide que seamos capaces de decir, como dice Hebreos 10:39, nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que tú ni yo vamos a retroceder. Tú ni yo vamos a flaquear nuestra fe, siempre vamos a confiar en el Señor. Por cualquier circunstancia que enfrentemos, no vamos a estar amedrentados. Siempre vamos a pensar, Dios tiene la solución para nuestros problemas. ¿Ustedes han escuchado hablar de Juan Wesley? Él fue un gran hombre de Dios, fue el fundador del metodismo en el mundo. Una iglesia poderosa que nació llena del Espíritu Santo bajo la unción y visión de este gran hombre John Wesley. Yo leí un libro donde él decía la siguiente frase: dame 100 predicadores que no le teman a nada excepto al pecado y que no deseen nada excepto a Dios. Qué tremenda frase, hermano. Ellos van a sacudir las puertas del infierno y establecerán el reino de Dios en la tierra.
Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que aún con todas estas limitaciones que estamos enfrentando podamos establecer el reino de Dios en la tierra, primero en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros amigos, en todos aquellos que quieran oír el mensaje, que le vamos a hablar del reino de Dios aquí entre nosotros. Así que es tiempo de identificarnos con el Señor Jesucristo y con su evangelio. No es tiempo para retroceder, amada iglesia. No es tiempo de vender el evangelio como un personaje llamado Esaú. En el Antiguo Testamento era el primogénito, era el dueño de la bendición de Dios. El primogénito tenía una bendición especial, tenía un lugar especial. Sin embargo, este hombre dice que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, imagínense. Dice la Biblia que nacieron dos, que esta mujer tuvo dos hijos, y a uno colocaron Esaú y al otro colocaron Jacob, su plantador, Jacob. Y este Esaú era cazador y él le gustaba ir al campo a cazar, y su papá amaba más a Esaú, pero la mamá amaba más a Jacob, porque Jacob era hombre tranquilo, estaba siempre en el hogar, estaba siempre cerca de su madre. Y resulta que un día Esaú salió a cazar al campo y no cazó nada, y venía en la tarde volviendo con mucha hambre. Y Jacob estaba cocinando al lado del camino, tenía un exquisito guiso y tal vez tenía muy buen olor, muy buen aspecto. Y este hombre Esaú venía cansado y le pide a Jacob que le convide esta comida. Y Jacob, que tenía visión, Jacob que veía más allá de ese plato de comida que tenía él ahí, le dice a Esaú: bueno, yo te doy de este plato, yo te doy de esta comida, pero a cambio de algo que tú tienes y que yo quisiera tener. Y no era otra cosa que la bendición de la primogenitura que le pertenecía a Esaú. Y él le dice: ¿de qué me sirve esa primogenitura ahora, si tengo hambre ahora? Ahora es donde tengo una necesidad. Así que Esaú pensaba solo en el presente, Esaú no estaba pensando en el futuro. Pero saben, hermano, Jacob, aunque su nombre era su plantador, Jacob era más visionario y Jacob estaba pensando en el futuro. Jacob estaba pensando: este plato de comida me lo como ahora, pero voy a quedar sin nada para el futuro. Por eso él ambicionaba la primogenitura de Saúl. Entonces finalmente Saúl le dice: bueno, te juro, te doy mi primogenitura, te doy mi bendición a cambio de la comida que tú me vas a dar ahora. Y así fue como desechó la bendición del Señor por un plato de comida, por un plato de lentejas, que le iba a llenar su estómago ahí, pero que para futuro no le servía absolutamente nada. Entonces no seamos como Esaú, hermano, no claudiquemos, no vendamos la bendición, luchemos por la bendición, porque la bendición de Dios está a futuro, está delante de la bendición del Señor. La bendición del Señor no es solo ahora tener todo lo necesario para vivir aquí. La bendición más grande que tenemos de Dios es la vida eterna. Por eso el que resista hasta el final será salvo, dice Mateo 24:13. El que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Por eso Mateo 10:22 decía aquí, el versículo que leí al comienzo: van a ser aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hermano, porque decir la verdad siempre trae consecuencias, siempre van a haber enemigos. Basta que tú digas la verdad para que se levanten cientos de enemigos en contra de esa verdad. Tal vez no en contra tuya, sino en contra de esa verdad que tú dijiste. Y así, por eso el Señor dice: cuando ustedes vivan la verdad del evangelio, van a ser aborrecidos de muchos. Y en medio de las más grandes crisis de fe, tenemos a tres hombres destacados, uno llamado, estos hebreos llamados Ananías, Misael y Azarías, que fueron llevados a Babilonia. Ya se les cambiaron los nombres. Se les pusieron nombres de dioses paganos allá. Estos nombres eran hebreos. Allá se le puso Sadrach, Mesach y Abednego. Eran nombres de dioses paganos. Y ya
le cambiaron los nombres para apartarlo de su fe, para que se olviden de su cultura. Fueron instruidos en todas las letras de Babilonia para que ellos se olviden de su fe, para que se olviden de su Dios, se olviden de su cultura. Así trabaja el enemigo. Nos presiona y quiere cambiar nuestra identidad. Le cambiaron los nombres, le cambiaron sus costumbres, le cambiaron hasta la comida y todo, pero nunca le cambiaron la identidad a esos hombres. Siempre se mantuvieron firmes. Finalmente el rey Nabucodonosor hizo una estatua y envió un decreto que todos en su reino adoren esa estatua cuando toquen la música y toda la fanfarria que había, debían inclinarse a adorar la estatua. Y estos tres hombres dijeron no vamos a adorar esa estatua. Y dice lo siguiente en la escritura, en Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es tener fe en medio de las presiones. Eso es tener fe en medio de las circunstancias adversas. Y Dios honró la fe de estos tres jóvenes y los libró del horno de fuego. Calentado 7 veces más. Y el rey el otro día vino a ver temprano en la mañana. Y ahí estaban los tres. Y dice, veo a un cuarto que está dentro del horno. Y él tiene aspecto de hijo de los dioses. Y dice que sacaron a estos jóvenes y no tenían ni olor a humo. Así que el horno calentado 10 veces más, ni siquiera su ropa tocó. Esa es la protección que Dios tiene para aquellos que no claudican su fe bajo ninguna presión, se mantienen fieles. Dios honra nuestra fe. Y los que ponen su vida en las manos de Dios jamás serán avergonzados. Los que ponen su confianza en las manos del Señor jamás serán avergonzados. Yo leí sobre Policarpo, hermano, este es un obispo de la iglesia de Esmirna. Policarpo había servido toda su vida al Señor y ya tenía 82 años. Estaba viejito. Y el Imperio Romano lo mandó a perseguir y lo agarraron preso y le ordenaron diciendo que pronuncie un juramento de renuncia y maldiga a Cristo y va a recuperar tu libertad. Y estaba ahí, pero aquel anciano alzó su voz y con plena convicción y confianza le dice, le he servido por 86 años y él jamás me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar en nombre de mi Salvador ahora? ¿Y sabe qué hicieron? Lo mandaron a la hoguera. Lo quemaron vivo a Policarpo. Pero él no claudicó su fe bajo esa tremenda presión. Se mantuvo fiel a sus convicciones, se mantuvo fiel a lo que creía. Y hermanos, y para ir cerrando la reflexión de hoy, Pablo cierra el capítulo 8 de su carta a los romanos diciendo lo siguiente: ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está en Romanos 8, versículo 39. Perseverar no es resignarse pasivamente a la suerte de lo que ocurra. Perseverar no es resignarse al destino, decir, bueno, este será mi destino, que siga así. Perseverarse no es resignarse a cómo salgan las cosas. Perseverar es la resistencia activa. Resistir pero activamente y enérgicamente, oponerse a la derrota y levantarse cada día con una esperanza y decir, hoy será mejor que ayer. Perseverar, hermano, es la resistencia al fracaso.
Es la resistencia a no parar, a seguir adelante. Como esos atletas que ya sus piernas no le responden, no sienten sus piernas, no sienten su cuerpo, pero su mente le sigue diciendo, sigue adelante, falta poco, vamos a llegar a la meta, tienes que llegar a la meta, tienes que ganar el premio. Eso es perseverar. Perseverar es seguir siempre adelante, no volver atrás. Tal vez descansar un poco, tal vez detenerse para descansar, pero seguir adelante con firmeza, con constancia, sin desplomarse. Perseverar en la capacidad de mantener el rumbo frente a la dificultad y negarse a renunciar. Como Policarpo, yo no renunciaré. 86 años le he servido a mi Señor. ¿Cómo voy a renunciar ahora? ¿Cómo voy a claudicar ahora? ¿Cómo voy a blasfemar en nombre de mi Dios ahora? Si 86 años me ha hecho bien. Cuando está lo suficientemente oscuro, los hombres y mujeres de Dios consiguen, alguien escribió, ver las estrellas. En una noche nublada, cuando hay nubes espesas, no se ven las estrellas. Pero los que tienen fe logran ver las estrellas, logran ver en medio de la oscuridad. Se sobreponen a toda circunstancia. Porque con Cristo es posible sobreponerse, ponerse de pie de nuevo y comenzar y avanzar. La adversidad no es algo permanente, la adversidad es pasajera. Y como decía el domingo pasado, enfrentamos una y tal vez aparezca otra. Y aparezca otra y iremos superando etapas y etapas, pero no nos podemos detener, queridos hermanos. Tenemos que perseverar hasta el fin. Ayer un pastor escribió cortito en las redes, si quieres saber sobre la venida del Señor, lee Mateo 24. Porque le estaban preguntando, ¿cuándo será la venida del Señor? Está lejos, está cerca la venida del Señor. ¿Qué pasa? ¿Por qué no viene ya? Algunos que están sufriendo y están desesperados, están diciendo, ¿por qué no viene ya el Señor? ¿Por qué no viene ya? ¿Y por qué no nos saca ya de este problema que tenemos? Pero Él no va a venir antes de tiempo, Él va a venir en el momento preciso. Y ármate de este pensamiento, querido hermano, para terminar, para orar ya y despedirnos en esta tarde, porque ya son las 13 horas. Este accidentado servicio que hemos tenido, pero tal vez al Señor le pareció así, por alguna razón se cortó nuestra línea de internet, algo pasó. Pero eso no nos va a bajar el ánimo, eso no debe bajarte el ánimo a ti. Tienes que estar firme, tienes que estar confiando, tienes que estar esperando, tienes que estar perseverando, tienes que estar orando, tienes que estar alabando al Señor. Ayer un pastor decía, la verdadera adoración no es reunirse en un lugar a cantar. Decía él, a mí me extraña que la Escritura dice que el Padre busca músicos, que el Padre busca predicadores, que el Padre busca profesionales, busca técnicos en tal o cual área. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y él decía, la adoración es un estilo de vida. Y él decía, la mejor adoración es cuando estamos enfrentando circunstancias adversas, cuando estamos presionados, cuando estamos ahí a punto de claudicar y nos levantamos y elevamos una oración de confianza al Señor y le decimos, Señor, voy a seguir, no voy a claudicar, yo sé que esto es pasajero, yo sé que esta prueba me va a sacar fortalecido, yo confío en ti, yo confío en tus promesas, en tu fidelidad, confío en tu amor. Por lo tanto, esas promesas que tú hiciste me dan esperanza y voy a seguir adelante y voy a declarar que tú eres la solución para todos los problemas que estoy enfrentando. Y vamos a salir adelante, amados hermanos. Así que vamos a orar ahora y les pedimos que nos disculpen, les pedimos que nos perdonen, porque nuestra transmisión no ha sido todo lo buena que usted tal vez esperó.
pero sí queremos decirle que Dios está con nosotros y que no nos ha dejado. Que estas tribulaciones, estas pequeñas tribulaciones, como decía el apóstol Pedro, van a fortalecer nuestra fe. No nos van a apartar de nuestra fe. Así que, hermanos, démosle gracias al Señor porque Él es fiel. Agradezcámosle al Señor porque Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Como le decía el domingo pasado predicando, si yo escribiera todas las dificultades y problemas que yo he enfrentado en la vida, ustedes dirían, ¿cómo ha aguantado? Pero ha sido por la gracia del Señor, porque su gracia siempre es suficiente. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por tu palabra, Señor, donde nos llama a perseverar, donde nos llama a confiar. Es verdad, Señor, que estamos en una situación anormal. Es verdad, Señor, hay personas que están sufriendo, están padeciendo necesidades, que tienen necesidades físicas, económicas, emocionales. Señor, que están enfrentando pruebas duras. Queremos acompañarlos, Señor, con esta oración. Queremos rogar por cada uno de ellos, por aquellos que hoy están sufriendo. Padre, en esta hora quiero orar por el hermano Luis Villegas y su familia, Señor, que han sufrido un golpe duro, Señor, ha fallecido un pariente de ellos. Yo te pido, Señor, que tú envíes consuelo al corazón de mi hermano Luis, a su mamá, a toda su familia, a sus hermanos, Señor, que se han enterado, Señor, del fallecimiento de este tío que está desaparecido, Señor. Envía consuelo. Envía, Señor, esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Envía, Señor, este bálsamo que cura heridas, que sana heridas del alma. Señor, porque tú estás con nosotros. Por eso te ruego yo por esta familia, por toda la familia, Señor, que tú envíes bendición y consuelo, que llenes de paz esos corazones, Señor, y que en medio de estas circunstancias que están viviendo, todos esos corazones se vuelvan a ti y puedan darse cuenta que la vida, Señor, no está en nuestro control, que la vida ha sido un regalo, Señor, y que la vida se va en el momento que tú tienes determinado, Señor, pero te damos gracias porque podemos confiar en tu fidelidad. Podemos confiar en tu amor inagotable, en tu maravilloso amor inagotable. Podemos confiar en tu misericordia que es nueva cada mañana y tu fidelidad cada noche. Señor, yo te pido que bendiga a todos nuestros hermanos. A nuestros hermanos que hay en Santiago, Señor, nos ven. No sé si hoy habrán estado conectados, si le habrá llegado la señal, Padre, pero te pedimos que los bendiga. A Vicky, a su familia, a Ruth, a Robinson, a José, a Edith. Señor, maravilloso. Oramos por nuestro hermano Alfredo, nuestra hermana Erika, que todos los jueves, los domingos se conectan con nosotros, Señor. Te pedimos que bendiga a todos tus hijos, aquellos que estén pasando por ahí dificultades. Envía un manto a cubrir sus vidas, un manto de gozo, un manto de fe y un manto de esperanza sobre ellos, Padre. Oro en el nombre de Jesús, para que cada uno sea fortalecido, sea edificado en la fe. Ninguno claudique, sino que todos puedan estar perseverando, esperando tu venida. Y podemos decir confiado, Maranata, Cristo viene pronto y necesitamos estar de pie con nuestra fe en alto para escuchar tu voz cuando nos llame. Gracias, Padre, por tu bendición en este día y permite que todos tus hijos vivan esta tarde bajo tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, el martes nos juntamos a orar, hermano, y el jueves nuestro estudio. No se olviden, ya tendremos solucionado este problema. Yo creo que
tal vez unas horas más ya podremos recibir una respuesta de la compañía porque eso nos costó el servicio. Señor les bendiga, hermano. Juntémonos ahora, hermano. Y envíenle, si usted tiene el link ahí, a todos los demás del grupo, al que no estado conectado, envíenselos para que puedan retroactivamente recibir este mensaje que va a quedar grabado, va a quedar en el grupo, va a quedar ahí en la página Oasis. Pueden entrar y escucharlo, verlo. Señor les bendiga. Salía con buen desfase, ¿eh?